en una comunicación por Zoom. Expresidente Rafael Correa, doctor, gracias por este enlace hasta México. Les saluda Alberto Nájar. Buenos días. Gracias a ustedes, Alberto, y qué alegría poder comunicarme con nuestro México lindo y querido. Un abrazo a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Un abrazo ecuatoriano, porque el conflicto de México no es con Ecuador, es con un psicópata que tenemos de presidente. El pueblo ecuatoriano quiere mucho al pueblo mexicano y a la cultura mexicana, la historia mexicana, ese gran país que es México. Este personaje se llama Daniel Noboa. Es el presidente de Ecuador que ordenó lo que ningún presidente, ningún sátrapa del nivel de Augusto Pinochet se había atrevido a hacer, doctor Rafael Correa, es decir, invadir una sede diplomática, violando todos los protocolos internacionales para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en una situación realmente precaria, está en riesgo su propia vida. A ese nivel ha llegado la actuación de Daniel Noboa, que responde directamente a una estrategia que no es solamente de Ecuador, doctor Correa. Se ha repetido en Chile, ahora mismo en Colombia, y lo vemos en El Salvador. Desde su óptica, su experiencia, ¿cómo ve la América Latina y la acechanza de estos personajes? Bueno, vamos por partes. Usted ha tocado temas muy importantes. La violación sin precedentes de una sede diplomática, eso no ocurrió nunca, ni en dictadura, en la historia mundial. Porque ha habido por ahí en la dictadura uruguaya, en una persecución en caliente, se metieron agentes del gobierno uruguayo a capturar a un prisionero que se había refugiado en una embajada. Pero algo planificado, ordenado, con la fuerza pública, eso no ha existido. Y secuestrar un asilado político, eso rompe la Convención de Ginebra, la Convención de Caracas, todo el marco internacional, historia centenaria de la institución de asilo. Pero con mucha pena le digo, Alberto, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, está en absoluta impunidad. No hubo viaje, recibió como jefe de Estado. Sí hubo una tibia respuesta cuando hubo la cumbre iberoamericana y no le fue nadie. Pero frente a una agresión de esa naturaleza se requería mucho más. Primera idea, yo sé que está la demanda en la Corte Internacional de La Haya, pero eso toma años. La respuesta debe ser más drástica, más inmediata, no contra el pueblo ecuatoriano, contra un gobierno, como usted dijo, dirigido por un sátrapa. Psicópatas, el tipo es consumidor, adicto, el tipo no está bien de la cabeza, es evidente. Se lo dicen sus cercanos colaboradores llenos de miedo, porque hasta ellos los espían para tenerlos presionados. En todo caso, también mencionó Jorge Glass. Jorge Glass es el preso político en peores condiciones en toda América Latina. Pero como es alguien de izquierda, el mundo se hace el sordo, ciego y mudo. Es gravísima su situación, ha adelgazado muchísimo, lo tiene en una cárcel de alta seguridad, que es un criminal peligroso, violador múltiple, terrorista, qué miedo. Lo mismo que el alcalde de Guayaquil, porque ahora lo que está haciendo Noboa, tenemos elecciones en noviembre, que adelantaron las elecciones, todo eso es ilegal, proscribieron el partido político, mi partido, el más grande de Ecuador, ni en dictadura se ha visto eso, y ahora está metiendo preso a todos los alcaldes que se van a la reelección, porque quiere competir solito. Entonces el alcalde de Guayaquil también está con Jorge Glass en esa cárcel de alta seguridad, ha perdido como 60 libras, está en juego la propia vida de estos prisioneros políticos. Gracias por recordar a Jorge Glass. ¿Qué está pasando en América Latina? Hay una arremetida de la derecha. Esto no puede darse sin el respaldo de Estados Unidos, no solo con Trump, desde antes. O sea, la persecución contra nosotros la coordinaba Michael Fitzpatrick, que era embajador de Biden, ¿no? Ahora está trabajando de director del Banco Guayaquil del expresidente Guillermo Lasso, de derecha, que nos perseguía, como todos los últimos gobiernos. Entonces, esto no hay casualidad en América Latina, como el Plan Cóndor, no es que se dio una dictadura en Uruguay, luego en Argentina, de casualidad en Chile, no, era coordinado desde Estados Unidos. Acá, la persecución, el offer y la llegada de esta derecha, pero extrema derecha, cavernícola, cavernaria, fascista, no es casualidad. Ahí hay un eje articulador. ¿Y por qué se produce esto? Porque por más que apoye Estados Unidos, que lleguen por voto popular, aunque con las justas, ¿no? En Colombia prácticamente empataron, en Ecuador nos robaron las elecciones, en Perú es prácticamente también un empate, es porque los pueblos sienten que ha fracasado la democracia, porque se han entregado los poderes económicos, ya no es la democracia popular, es la democracia del capital, no, es una contradicción, una paradoja, es lo que los griegos llamaban cratocracia, la democracia formal, pero en realidad manejada por los poderes fácticos, no en función de la gente, sino en función de élites, de poder económico, poder mediático, particulares intereses.
y generan también el miedo. Entonces la doctrina del shock es muy eficaz, pero para ganar elecciones, pero destruye el bien común. Entonces no es que combaten los problemas como el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, lo administran. De repente capturan a uno para hacer show y con eso le ponen estados de excepción para meter miedo y controlar a la gente. Entonces, y la gente compra esas mentiras, compra esos shows. Ah, la mano dura, la derecha, los de izquierda somos humanistas, no servimos para esas cosas, ¿no? Y tienen ahí entonces un mercado político para explotar. Entonces, creo que esas son algunas de las explicaciones en América Latina, porque en otros lados los factores que promueven esta extrema derecha son otros. Por ejemplo, en Europa el terror que le tienen a la migración, ¿no? Sí, la migración a la cual se le ve como un enemigo y han pretendido unirlo en una sola causa. Doctor Rafael Correa, en este análisis sobre lo que le sucede a la América Latina entera, yo quisiera pedirle su reflexión sobre dos hechos que están ocurriendo en Estados Unidos y que van directamente también a la situación del continente. Uno de ellos es este llamado escudo de las Américas, que pretende revivir los viejos tiempos, aquellos del macartismo, de aquellos tiempos de la Guerra Fría. Y el otro, esta convocatoria que ha hecho Marco Rubio, a la cual Donald Trump no es ajeno, para crear una especie de cumbre en contra de lo que llaman el terrorismo de izquierda. Estos son avances, al menos retóricos, pero que, como hemos comentado en este espacio en el Instituto Mexicano de la Radio en México, lo más peligroso es que tienen a sus acólitos, tienen ahí a personajes que ya gobiernan en América Latina. ¿Qué reflexión le mueve, doctor Correa? Y América Latina no aprende su historia. Yo creo que el esplendor de nuestro continente o subcontinente lo vivimos del 2002 al 2014, cuando sobre todo en Sudamérica llegaron muchos gobiernos progresistas y América Latina fue la región, mientras el mundo estaba en crisis, sobre todo el mundo desarrollado, América Latina crecía, disminuía pobreza, disminuía desigualdad, nos integrábamos, teníamos presencia mundial. Pero como que si alguna vez a la gente no le gusta esas cosas, le gusta más el caos, ¿no? También tenemos que hacer una autocrítica como pueblos. Porque es el día y la noche, no hay ni por dónde empezar. Pero en todo caso no aprendemos de la historia. Vienen a vendernos, como les decía, sus cantos de sirena, generan ellos problemas para vendernos sus soluciones, el narcotráfico, crimen organizado. También no los generan, ¿no? Pero no los enfrentan, los administran. Y eso es parte de la respuesta al escudo de las Américas. Yo estoy convencido que Estados Unidos no combate el narcotráfico, lo administra, ¿no? Porque si quisiera combatirlo, bueno, corte la fuente de financiamiento que está en Estados Unidos, el movimiento del dinero, el suministro de armas, la distribución, el consumo. Como decía Eduardo Galeano, en la lucha contra las drogas las responsabilidades están divididas. Los latinoamericanos ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Y le decía que no aprendemos la historia, porque algo muy similar ocurrió en los 70. En defensa de la democracia había que exterminar a los comunistas, había que respaldar dictadores en defensa de la democracia. Ahora, en defensa de la seguridad, de la libertad, de los derechos, hay que masacrar, bombardear, invadir, estados de excepción, tener sátrapas en el poder, apoyarlos con todo, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Aprendamos de la historia, esto ya lo hemos vivido. Son pretextos para controlar a nuestros países, generando problemas, y si no los generan, administrando problemas, no queriéndolos realmente solucionar, para vendernos sus soluciones y para también mantener, ¿no?, el estado de terror y sacar provecho de ello, ¿no? Entonces, le insisto, es lo que se llama la doctrina del shock. La gente está en estado de terror permanente, que el crimen organizado, que la violencia, que la inseguridad, de repente tal vez ellos no produjeron eso, pero no la están combatiendo de verdad. Si no, acabarían con los paraísos fiscales donde se mueve todo el dinero sucio, por ejemplo. Y paraísos fiscales no es solo una islita en el Caribe, del Commonwealth, dicho sea de paso, con el jefe de Estado del rey de Inglaterra, sino Florida, Nevada, Delaware, etcétera, ¿no? En todo caso, no, si quisieran de verdad combatir el crimen organizado, eso no se hace con Ramos, se hace con Sherlock Holmes. Lo que hacen es administrar esa lucha, ¿no? Para hacer show, de repente capturan un capo, que probablemente lo sueltan en 3 años, si que acusa lo que quiere que acuse, ¿no? Pero valiéndose de eso, restringen derechos, delegitiman a la izquierda, que como somos humanistas, nosotros entonces no sabemos luchar contra el crimen, ellos sí, y mucha gente también con falta de cultura política, con falta de capacidad crítica, compra esa mentira. Y aquí otra reflexión: yo no soy un político tradicional, de hecho no me creo político en el sentido tradicional de la palabra, perdóname la redundancia. Yo digo lo políticamente incorrecto. El votante irresponsable,
el votante inconsciente, el votante acrítico, no solo es víctima, también es cómplice. Pero estos votantes no nacen solos, doctor Rafael Correa. ¿Qué ha fallado por parte de los gobiernos progresistas para que se tengan estos elementos, este tipo de votantes? Algunos argumentan una desilusión, otros también hay que decirlo, han sido muy influenciados por los medios de comunicación, y ojalá podamos conversar en un minutito sobre este punto que es fundamental, que explica parte de lo que ahora vivimos. Hubo tiempos en los cuales la América Latina parecía que avanzaba, los tiempos de ALBA, de UNASUR, los tiempos de ese bloque progresista en Sudamérica, que ya no está. Doctor Rafael Correa, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire, somos muy autocríticos. Al menos en lo personal, yo vengo de la academia, no tengo miedo a debatir, a reconocer errores, buscar la verdad, a ser autocrítico. Pero cuidado, caemos en un lugar común muy frecuente para la izquierda y que es una de las cosas fundamentales de su desarrollo. Y esa es mi especialidad. Yo he dedicado mi vida estudiando los procesos de desarrollo. En diciembre se va a presentar un libro mío al respecto. Y una de esas causas es el paternalismo. Nunca es culpa de la gente, siempre es culpa de los gobiernos. Por un lado nos acusan de autoritarios, caudillismo, por otro lado nos acusan de no haber hecho todo, hasta cambiar corazones, mente, psicología, psiquis. No, la gente también tiene responsabilidad. Algunas hacen el día y la noche y se deja engañar. Miren lo que acaba de pasar en Colombia. ¿Quién puede engañarse con un Despriela? Va a ser un desastre ese gobierno. Pero acaba de ganar, por estrecho margen, pero ganó. Con trampas, dice. Pero al menos sacó una gran votación, ¿ya? Más tarde se van a rasgar las vestiduras, pero ya no es culpa de Spiriela, es culpa de la gente que votó por él, porque era evidente lo que iba a hacer. No solo eso, sin lugar a dudas, el gobierno de Petro es uno de los mejores gobiernos de la historia, al menos reciente colombiana, disminución de pobreza, crecimiento. Pero no pasa nada, no importa que haga un gran gobierno de la izquierda, la gente vota por la novelería, por los cantos de sirena, por las soluciones mágicas, por el hombre fuerte, así tenga vinculación con el narcotráfico, así sea un ladrón, así lo que sea. No hubo en Ecuador, nos robaron la segunda vuelta, no abrieron una sola urna. A Maduro no le reconoció la victoria porque no abrió una sola urna. En Ecuador no se abrió una sola urna y no pasó nada. Nos robaron las elecciones, todo está tomado. Pero en la primera vuelta sacó 44%. Y ya había perseguido a su esposa con 25 juicios, demostrando su miseria humana, ya no había dejado con corte de luz de 12, 14 horas, destituyó a su principal contendiente derecha para poder llegar a la segunda vuelta, si no, no llegaban ni a la segunda vuelta, marginó y le hizo trampa a su vicepresidenta para que no lo pueda sustituir en el cargo, ¿no? Y puso, nombró a dedo a su propia secretaria, rompiendo totalmente la Constitución. Había de sobras pruebas de lo que era Noboa. Entonces, ya la culpa no es de Noboa, la culpa es de los votantes. Entonces, no nos pida hacer milagros. La gente debe asumir sus responsabilidades. Debemos hacernos autocrítica como ciudadanos, no como políticos. No nos pidan ser todo. Desde dirigentes políticos, de ejecutivos hasta Dalai Lama, ¿no? La gente tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y cómo hacemos que la gente asuma sus responsabilidades, doctor Rafael Correa? Bueno, diciendo lo que yo estoy diciendo en estos momentos, es cierto una cosa, que hay la mafia mediática que tergiversa todo, trastorna todo, distorsiona todo, ¿no? Los medios hegemónicos es el arma más sutil que tiene esta gente y más eficaz para mantener el control. En América Latina, esto es un problema planetario. El que tiene el poder mediático, o sea, llévense el poder financiero, poder militar, llévense todo, denme el poder informativo y controlo el mundo. El mundo lo controlan los medios de comunicación, que ahora pertenecen al gran capital a nivel mundial. Pero hay algunas líneas rojas en el primer mundo, de profesionalismo, de ética. En Latinoamérica no existen esas líneas rojas. Y la prensa hegemónica pertenece a la élite, con excepciones muy contadas. Y a la peor élite, o sea, la élite latinoamericana es la gran culpable del retraso de nuestros países, ¿no? Es novista, ignorantona, entreguista, con alma de lacayos. Entonces, utilizan el poder mediático para manipular, para desinformar. Es el poder sutil. Y los esclavos aplauden sus propias cadenas. No, defendamos la libertad de prensa. La libertad de prensa no es manipular, no es que te mientan. La mentira debe ser penalizada. Los medios de comunicación deben ser los guardianes de la verdad. Sin verdad no hay democracia. Para que haya democracia se requieren elecciones libres. Solo la verdad nos hará libres. Sin información no hay elecciones libres. Sin información no hay posibilidad de desarrollo. ¿Cómo tomamos las correctas decisiones de acción colectiva? ¿Cómo tomamos las correctas decisiones individuales si no tenemos adecuada información? Entonces el problema es gravísimo. Pero las propias víctimas defendamos la libertad de expresión creyendo que la libertad de expresión es patente de corso para manipular, mentir, hacer lo que le dé la gana, y así nos domina. Entonces, claro, hay un factor determinante que son los medios de comunicación.
pero las mentiras algunas veces son demasiado groseras. Le estoy poniendo el caso de Colombia, Espiregui. Por medio de comunicación que tenga a favor. ¿Quién no nota lo que es Espiregui? ¿Quién no nota? ¿Quién no sabe lo bueno que ha sido? Se siente en Colombia el gobierno de Petro. Y pese a eso, le dan el voto a Espiregui. En Ecuador, con respecto a los 10 años de Revolución Ciudadana, el día y la noche, era el país, el esplendor de la República, del 2007 al 2017. Ahora es la peor crisis de la historia, tal vez, destrozado, los países más violentos del mundo, narcoestado, corrupción por todos lados, abandono, no hay salud, no hay educación, no hay nada. Es el día y la noche. Por más que mienta la prensa, es imposible ocultar el sol con un dedo, pero algunos caen en esa trampa. Entonces sí, hay un factor desequilibrante que son los medios de comunicación, y si queremos tener verdadera democracia, si queremos tener verdadero desarrollo en América Latina, hay que enfrentar ese problema. Pero a nadie le gusta hablar de eso porque les tienen terror. Pero también hay responsabilidad de los ciudadanos, porque algunas veces las situaciones son tan claras que por manipulación que haya, por mentira que haya, es imposible caer en el error. Y es que me llama la atención, expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que se ha publicado, y aquí en Mimer Noticias en México lo hemos también puntualizado, que se detuvieron cargamentos de droga en envíos de la familia y empresas del presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador, que ha argumentado que aplica la mano dura y que se ha firmado convenios con Estados Unidos para que inclusive Fuerzas Armadas de ese país patrullen las aguas territoriales de Ecuador, ha permitido bombardeos, ataques a embarcaciones de ese país con el argumento de luchar contra el narcotráfico, mientras empresas suyas o de su familia trafican con drogas. Es una profunda contradicción, doctor Rafael Correa. Es gravísimo. Hay serios indicios de que la propia familia presidencial está totalmente involucrada en el narcotráfico. Las contradicciones surgen por doquier. Ha mantenido cerrado como 6 meses el paso internacional del sur del Ecuador con el norte de Perú. La provincia del sur se llama Loja, la ciudad fronteriza se llama Macará. Macará está quebrada porque cerró el paso internacional y no tenía comercio con Perú. No ha tenido comercio 6 meses. Pero a cada rato se descubren droga, cargamento de droga en los puertos privados, en general de empresas ecuatorianas, pero particularmente de Corporación Noboa, la empresa del presidente. Ellos tienen puertos privados. ¿Por qué no cierran esos puertos privados? Es obvio. Cierran el paso internacional, pero no cierran los puertos privados donde a cada rato se descubre droga. ¿Por qué no ponen más controles en esos puertos? Y no solo se ha descubierto en puertos, en hacienda de él es exportador de banana, ¿no? Es el heredero del emporio bananero más grande del país, ¿no? En las haciendas se ha descubierto la droga. Pero no solo eso. Hay un ministro Manzano, fue ministro de Guillermo Lasso, pero es gerente de Corporación Noboa y sigue trabajando ahí, hermano de una ministra de Noboa, engreída de Noboa, que triplicó los permisos de exportación para permitir que la mafia albanesa exporte con empresas ficticias. No le pasó absolutamente nada a Manzano, sigue trabajando en Corporación Noboa, no se investiga nada. Entonces hay claros indicios de que la familia presidencial está hasta el cuello en el asunto de la droga, sin mencionar que el propio presidente es adicto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que consume droga, ¿no? Ahora, doctor Rafael Correa, dentro de este océano de irregularidad, y lo quiero poner en estos términos para no buscarle otro adjetivo, hay espacios en los cuales la misma embestida mediática, los mismos afanes supremacistas se presentan para tratar de dañar a un gobierno como el de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se mira, con base en su experiencia como presidente de Ecuador, como parte también de este bloque progresista del que ya hablamos y partícipe de la vida de América Latina, cómo se ve a México en estos momentos? ¿Qué evaluación tiene? Como un ejemplo, tal vez soy sesgado, ¿no? Por el cariño y la admiración. Cuando la seguridad pública depende de pero tecnología, es la cada presidenta mejor evaluada de América Latina y una de las mejores evaluadas a nivel mundial. Y México avanza, ¿no? Su claridad, su postura. O sea, yo la veo muy bien, pero tal vez no soy objetivo por el cariño que le tengo a ella y a México. En todo caso, nosotros no enfrentamos como gobiernos de izquierda a los partidos de derecha. Enfrentamos a sus medios de comunicación. Por un instante, mexicanos, americanos, ecuatorianos, latinoamericanos hagan este ejercicio hipotético. Que no existieran los medios de comunicación. ¿Qué sería la derecha? Nada.
o que tuviéramos medios de comunicación realmente objetivos, imparciales, honestos, que digan la verdad, guardianes de la verdad, no guardianes del status quo, de intereses privados, no manipuladores. ¿Qué sería la derecha? No existiría. Entonces, ese es el éxito de la izquierda, ese fue el éxito de mi gobierno. Yo me enfrenté 10 años a la mafia mediática que actuaba como cartel. Se ponían todos juntos de acuerdo para publicar lo mismo simultáneamente, ¿no? No existe libertad de expresión, anverso, reverso de sus periódicos. Y pese a eso no lograron derrotarnos. Y pese a la descarada complicidad con estos gobiernos nefastos, no han logrado salvarlo. Sin embargo, no tiene que ser así. Si tuviéramos una prensa un poquito más decente, fuera mucho más fácil gobernar para sacar a nuestros países de 200 años de su desarrollo. Entonces, a Claudia le va muy bien, pero si tuviera la prensa más decente en México, ¿no?, él iría mucho mejor y sería mucho más fácil gobernar para el bien común. O sea, porque uno se desgasta, pierde mucha energía, mucha concentración, tratando de evitar los burlos, las mentiras, las manipulaciones, la satanización de cada cosa que se hace. Yo siempre pongo un ejemplo medio gracioso, pero hipotético, pero no tan lejos de la realidad. Si yo hacía una campaña contra el dengue, la prensa corrupta de Ecuador organizaba una campaña a favor de los derechos de los mosquitos, ¿no? Pero digo, no está muy lejana de la realidad. Por ejemplo, una vez organizamos una campaña para evitar los grafitis, pero vandálicos, que dañaban propiedad privada, pública y pública. Hicieron una campaña diciendo que era atentar contra la libertad de expresión de los jóvenes, contra la juventud que se expresa de esa manera, con el vandalismo. O sea, es muy difícil gobernar estas circunstancias. Los derrotábamos, avanzábamos, pero costaba muchísimo. Sería mucho más fácil el camino hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, hacia la justicia, hacia la dignidad, hacia la soberanía, con una prensa un poquito menos indecente. Es que es una batalla que en México también se libra todos los días. Nosotros somos medios públicos y tenemos también una gran responsabilidad de presentar la otra cara, la otra mirada. Lo hacemos todos los días, pero pues encontramos elementos como los que usted ha señalado y por eso es importante escucharle, doctor Rafael Correa, porque entonces esto no es nuevo, esto ya tiene tiempo, usted lo enfrentó y ahora se encuentra en estas circunstancias. ¿Cómo ve lo que viene hacia adelante para Ecuador, para América Latina y pues también para usted, doctor Rafael Correa? Porque estaba yo leyendo y es importante que la audiencia en la República Mexicana lo tenga muy claro. Usted enfrenta 57 cargos y uno de ellos lo han condenado, según entiendo, por influjo psíquico. O sea, híjole, perdone que me ría, pero es que, ¿qué es eso del influjo psíquico? Si no fuera tan trágico, pero déjeme hacer una reflexión sobre los medios públicos. Sí. Es extremadamente necesario. Medios realmente públicos. No les pedimos que hagan favor, no son medios gubernamentales. Público es del pueblo, el populus, ¿no? Que es de todos. La república, la cosa pública, la cosa de todos, del pueblo. Quiere decir medios que sean de todos, con control ciudadano, pero que digan la verdad. Lo que se exige es que digan la verdad. Los medios de comunicación deben ser los árbitros de la verdad. Y son los primeros, deben ser los guardianes de la verdad y son los primeros ladrones de la verdad, sobre todo la prensa hegemónica privada. Y con eso, como le decía, no tendremos democracia ni oportunidad de desarrollo. El problema es sumamente grave y ni siquiera lo reconocemos. Es más, muchas veces ha aplaudido el problema. Y los malos somos los que evidenciamos el problema. Somos los enemigos de la libertad de expresión, los enemigos de los periodistas. Por ese caso, mi segunda hija es periodista, pero soy enemigo de los periodistas. En todo caso, ¿cuál es el rol que debe tener la prensa para mí? Ellos se autodenominan críticos del poder. ¿Quién les dio ese título? No entiendo. Pero no entienden, a su vez, que si son críticos del poder, están asumiendo un rol político y no les gusta la respuesta política. No entienden que ellos son un poder sin contrapoder. Ellos mismos son tremendo poder que no tiene contrapoder, lo cual rompe la independencia de poderes, el balance de poderes del que nos habló Montesquieu de la República Latinoamericana, ¿no? En este caso, el modelo que seguimos de la República Latinoamericana. Y controlan de esa manera el poder público. No se entiende tampoco que la principal independencia de poderes en una verdadera república es la independencia entre el poder público y el poder privado. Y la única legitimidad del poder público es el bien común. Pero qué difícil actuar en función del bien común cuando tenemos esta mafia mediática satanizando absolutamente todo lo que va en contra de sus intereses. Yo les pongo un ejemplo. Cuando llegué al gobierno en el 2007, de los 6 o 7 canales de televisión nacionales, 5 pertenecían a la banca.
propiedad banquera. ¿Usted se imagina si yo tomaba una medida para controlar los abusos de la banca, que había muchísimos, y de hecho las tomé? Tenía toda una campaña pues brutal en sus medios de comunicación para satanizar todo, que van a quebrar, que soy un comunista, que terrorista, que voy a tumbar la dolarización y todo, ¿ya? Entonces, tenemos que enfrentar este problema. Y parte de la solución son medios públicos, no gubernamentales, públicos del pueblo, que sean guardianes verdaderos de la verdad. Porque guardianes verdaderos de la verdad, perdón la redundancia, guardianes realmente de la verdad. Porque el problema del sector privado también es de base. Son medios, son negocios privados con fines de lucro, proviene un servicio fundamental para la civilización, para la democracia. Pero si entra en contradicción su deber de defender la verdad con sus intereses privados, por definición van a preferir los intereses privados, esos negocios con fines de lucro. Entonces también hay un problema en el modelo de base de los medios de comunicación en el sistema capitalista. Y por eso es tan importante los medios públicos que no dependan de auspiciantes y que no sean un gobierno, que sean de la ciudadanía con el único fin de ser guardianes de la verdad. Cierro esta reflexión. Usted ha mencionado mi caso. Yo tengo, ya no son 57, son como 60 en investigaciones criminales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet, Al Capone juntos. Tengo una condena de 8 años por influjo psíquico, un caso de sobornos que nunca ha existido. Pregunte, ¿qué contrato se da a cambio de soborno? No, no existe. Pero además de eso, no tengo nada que ver. Pero dijeron que yo a través de influjo psíquico manejaba a mis subalternos para que recibieran soborno. Es decir, más tarde un católico en México comete un asesinato y por influjo psíquico condena al Papa porque él es jefe de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, yo era el jefe de gobierno, entonces si un subalterno mío cometió un delito, yo era el culpable por influjo psíquico. Entonces cualquier cosa lo pueden hacer, es ridículo. Les vamos a ganar todo a nivel internacional, ya le hemos ganado, pero el daño que han hecho es enorme y esto tiene que ser evitado, lo que se llama el lawfare, la judicialización de la política que han aplicado sistemáticamente contra un servidor, contra Lula da Silva, contra Jorge Glass, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Evo Morales, contra Pedro Castillo, contra tanta gente, sistemáticamente, sobre todo contra los dirigentes de izquierda. Algunas veces existen contradicciones en la propia derecha y entre ellos mismos se aplican el lawfare, como por ejemplo contra Alan García. ¿Cuál es el futuro de América Latina y del mundo?, me preguntó también. Bueno, yo no soy pitonizo, no soy Walter Mercado, famoso astrólogo, soy especialista en economía de mercado, pero no soy Walter Mercado. En todo caso, yo soy un optimista enfermizo. Espero que eso sí sea contagioso, esa pandemia, el optimismo, sin dejar de tener los pies bien puestos sobre la tierra. Los momentos son muy duros, tiempos muy recios, como dice la última novela de Vargas Llosa, ¿no? Que escribía lindo, pese a que se convirtió en un cretino. Pero bueno, que en paz descanse. En todo caso, son tiempos muy duros, pero no hay que perder la esperanza. También mientras más oscura es la noche, el cielo y el faro, más cerca está el amanecer. Yo creo que esto es insostenible. Antes teníamos orden mundial que los poderosos rompían cuando les daba la gana. Ahora sencillamente no hay orden, no hay regla. Tenemos un Trump que dice soy el más poderoso, puedo robar el petróleo de Venezuela, puedo bombardear Irán, puedo cambiar el nombre del Golfo de México, puedo cogerme por Enlandia. O sea, ahora el nuevo orden mundial es que no hay orden. Se van contra la Corte Penal de La Haya, es decir, hay verdaderos retrocesos civilizatorios. Yo creo que es fantasía pensar que el cambio ante esta situación mundial va a venir de los países subdesarrollados, va a venir del primer mundo. Y hay reserva moral en el primer mundo. Hay mucha reacción a nivel de Estados Unidos. Saben que el prestigio de Estados Unidos está por la pata de los caballos. Yo vivo en Europa, ¿no? Donde tengo asilo político, por si acaso. Donde estaba antes de empezar a ser perseguido. Yo salí sin una infracción de tránsito. Desde acá me he defendido porque estaba a la jurisdicción del Estado belga. Mi esposa es belga, mis hijos tienen la doble nacionalidad. Y le hemos ganado absolutamente todo, ¿no? Y creo que la justicia belga tiene un poquito más de peso que la justicia ecuatoriana, que está catalogada como las peores del mundo, porque la han destrozado totalmente, está absolutamente llena de corrupción, de farsantes, etcétera, oportunistas. El juez que a mí me condenó fue candidato presidencial después. Y su leitmotiv de campaña era, yo condené a Correa. Es el juez que ha sacado el candidato que ha sacado la más baja votación del retorno a la democracia. Pero eso hemos tenido que enfrentar, politiqueros disfrazados de jueces. En todo caso, yo tengo esperanza, mucha esperanza. O sea, yo tengo la convicción de que recuperaremos Ecuador, por si acaso, ¿no? Más temprano que tarde. Pero el daño es enorme, tampoco nos engañamos. Y a nivel mundial algo tendrá que cambiar, esto es insostenible, hay retroceso civilizatorio, ese cambio vendrá del propio primer mundo, hay reserva moral, hay conciencia. Le decía, yo vivo en Europa, aquí adoraban a los Estados Unidos, porque fueron los que los liberaron de los nazis.
La Segunda Guerra Mundial empezó a perderse en el frente oriental, pero los rusos no llegaron a Bélgica, no llegaron a Francia, no llegaron a Holanda. Acá llegaron los norteamericanos, entonces adoraban a los norteamericanos. Hoy todo el mundo los detesta, no a los norteamericanos, al gobierno norteamericano, ¿ya? Entonces le ha hecho un daño enorme al prestigio de Estados Unidos. Trump lo entiende. La gente ilustrada de Estados Unidos, hay reserva moral en ese país, como en Europa, y yo creo que habrá una reacción muy fuerte para parar tanto abuso, que además no se trata solo de retroceso civilizatorio, se trata de pérdida de referencias morales. O sea, hay un presidente de Estados Unidos condenado por abuso sexual. Toda la élite de Estados Unidos está involucrada, no toda la élite, pero parte de la élite de Estados Unidos, política, económica, en los archivos de Einstein. Ya ni se habla de ello, ¿no? Entonces, eso es intolerable para gente decente. Y le insisto, si hay reserva moral en el primer mundo, y yo creo que esa reserva moral está despertando para decir, basta de tanta destrucción, basta de tanto retroceso civilizatorio, basta de tanto abuso, basta de tanta inmoralidad. Y precisamente porque hay esperanza y en América Latina hay muchas reservas morales en el buen sentido, le quiero agradecer esta conversación, doctor Rafael Correa, expresidente de Ecuador, con la audiencia de Imer Noticias en México, reflexiones que nos obligan a mirarnos también, a asumir papel como ciudadanos, porque pues no llegaron solos. Algo sucedió y también hay que mirar hacia cada una de nosotras y nosotros. Doctor Rafael Correa. Terminó con algo duro, Alberto, que dije. Ya no es culpa de la Espriella, ya no es culpa de los Noboa, ya no es culpa de los Keiko Fujimori, ya no es culpa de los Kass, ya no es culpa de los Milei. Quien vota payasos así, ya no es solo víctima, hay cómplices. Hacer una autocrítica muy profunda de nuestro rol como ciudadanos. En nuestras manos está el destino. Exactamente. Doctor Rafael Correa, gracias por esta conversación. Le deseo mucha suerte. A ustedes. Un abrazo y que viva México. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.